Vimos que las realidades y las brechas van más allá del tema económico. Algo bonito del censo, de acercarte a escuchar a las personas, es ver cómo se empieza a transformar la comunicación con ellos. Cuando tú entiendes que esa persona es un todo, es que todas las estrategias e iniciativas que tú haces son más humanizadas y más personalizadas y tienen un mayor impacto. Bienvenidos al nuevo episodio del podcast de Aporta. Soy Renzo Guzmán y en esta ocasión vamos a comentarles sobre un proyecto que tenemos, que básicamente busca entender qué es lo que necesitan los colaboradores y en función a eso poder cerrar esas brechas que encontramos en ellos, ¿no? Es un proyecto que se llama Familias Saludables. Lo venimos desplegando en las empresas de Breca y para contarnos más a detalle sobre esto nos acompañan Erika Echegaray. Ella es jefa de Bienestar y Beneficios en RIMAC. Es médica con formación especializada y amplia experiencia en bienestar laboral, salud ocupacional, salud mental, innovación en entornos corporativos. Y nos acompaña también Jenny Visa. Ella es subgerente de compensaciones y bienestar en TASA. Es una profesional en gestión humana con más de 15 años de experiencia en sectores como pesca, retail, agroindustria y ONGs. Tanto Erika como Jenny lideraron junto a sus equipos pues, un proceso único que consistía en censar a miles de colaboradores para conocer de primera mano qué les preocupa y cuáles son las necesidades que tienen ellos y sus familias. Entonces, en esta ocasión vamos a hablar sobre cómo desde la evidencia se diseñaron soluciones que lograron cerrar estas brechas que encontramos en los colaboradores y en función a eso pues tuvimos impactos positivos en temas de bienestar, compromiso y calidad de vida. Bueno, Erika, comencemos contigo. Desde tu experiencia en RIMAC, ¿qué aprendieron cuando comenzaron a escuchar qué es lo que necesitan los colaboradores? Bueno, el censo es una herramienta muy valiosa para tener información que nos ayuda a desplegar ciertas iniciativas. De hecho, lo venimos realizando varios años de manera anual con Aporta y siempre buscamos tener una data o un cumplimiento del 80-90% para que sea información que realmente nos sirva y escuchar a la gran mayoría. Entonces, yo creo que es fundamental escuchar a través de este tipo de herramientas. Y en RIMAC no solo usamos el censo, también tenemos Office Vibe y otro tipo de herramientas que ayudan a tener información de primera mano. Entonces, cuando realmente tú dejas de lado, por ejemplo, el rol de bienestar, lo que nosotros consideramos que puede necesitar el colaborador y realmente escuchas lo que necesita de primera mano, es que ya la estrategia cambia y los resultados son mucho mejores. Bueno, Jenny, en tu caso, o sea, desde TASA, pues se enfrentan diversas realidades, colaboradores que están en diversas regiones y también diversos perfiles, de empleados hasta obreros y tripulantes, ¿no? ¿Cómo fue la experiencia de TASA para poder entender cuáles son estas necesidades que tienen sus colaboradores? El censo en tasa fue todo un reto. Efectivamente, nosotros tenemos la población dispersa a lo largo de 10 unidades operativas en la costa Claro. peruana. Y para esto, como equipo, trabajamos como una etapa previa de sensibilización para que todos ellos puedan entender de qué se trata y qué se va a hacer con esa información, ¿no? Romper esos miedos de por qué voy a entregar información personal. Y para esto el equipo trabajó esta etapa de sensibilización y ya en el momento de llenar el censo, que ahora es virtual, también los acompañamos, ¿no? Como ellos son en su mayoría, bueno, tengo población de, como dices, obreros, tripulantes, los acompañamos en cada unidad operativa y cualquier pregunta que tengan acerca del censo puedan hacerla en ese momento y poder ayudarlos. Para el caso de tripulantes también es muy rico el hecho de que el equipo de proyecto suba las embarcaciones para que puedan hablarles de este censo y ellos también tengan esta sensibilidad de llenarlo con confianza y también entendiendo que esa información finalmente va a traer un beneficio para ellos. Algo que recuerdo que pasó en el caso tanto de RIMAC como de TASA y de las empresas en general en las que desplegamos el censo fue que las necesidades de los colaboradores van más allá de los temas económicos o de los beneficios tradicionales, ¿no? Uno podría pensar que
para solucionar todas las problemáticas que tienen los colaboradores, les sube el sueldo y con eso pues ya mágicamente todo se resuelve. Pero vimos en el censo que pues las realidades y las brechas van más allá del tema económico, ¿no? ¿Qué encontraron como principales brechas que enfrentan los colaboradores y sus familias? Bueno, yo creo que es fundamental primero entender que cuando un colaborador entra a su turno o a la oficina, no entra solo, trae consigo preocupaciones, motivaciones, etcétera. Y cuando lo empezamos a entender como un todo y podemos mover nuestra estrategia y que impacte a la familia, esa brecha se va acortando, ¿no? Y como dices, el bienestar no solamente es un tema remunerativo o que te doy descuentos o solo beneficios, es un tema muy estratégico también y también muy humano, ¿no? Entonces, cuando entendemos eso y realmente nos preocupamos también por las familias, como lo hicimos, por ejemplo, este año en RIMAC, todos los años hacemos campaña de vacunación y este año dijimos, bueno, vacunemos también a las familias y abrimos las puertas de la oficina para que vengan con sus papás, hijos, hermanos, etcétera. Y nos fue muy bien. Y también hicimos una campaña de salud. Dijimos, a ver, la hacemos para colaboradores, pero ¿qué pasa si lo abro a la familia? Y creo que eso acorta las brechas también de una manera muy importante y significativa también. Algo bonito del censo, de acercarte a escuchar a las personas, es ver cómo se empieza a transformar la comunicación con ellos, ¿no? Puedes empezar con una persona de pronto muy rígida, que no quiere hablarte, que no quiere darte datos personales, pero cuando se va construyendo esta confianza de conversación, de escucha, gira totalmente el comportamiento del trabajador, ¿no? Y ya empieza a generarse un lazo más humano donde él te abre información, como decía Erika, ¿no? De sus sueños, de sus motivaciones, de las cosas que le preocupan en casa, con la esposa o los hijos, y eso es súper potente en esta relación con la compañía. Y bueno, también algo que hicieron fue, en función de esas brechas que detectaron, pues desplegaron intervenciones que cerraron esas brechas, ¿no? ¿Nos pueden contar un poco más sobre el tipo de proyectos que desplegaron según los hallazgos del censo? Sí, a ver, por ejemplo, en nuestro caso, hace algunos años teníamos un indicador en el índice de vulnerabilidad en cuanto a salud importante que escuchamos y bueno, pusimos en acción nuestro Centro de Bienestar Empresarial. De hecho, es un gran hallazgo y un gran beneficio que se implementó. A la fecha tenemos más de 12.000 atenciones, tenemos un centro médico en nuestras oficinas donde tienen diversas especialidades, tienen hasta laboratorio, terapia física, medicina familiar, y las familias pueden acceder también por teleconsultas, ¿no? Entonces, acercar la atención médica nos reflejó en el siguiente año, en el censo del año pasado, vimos cómo los índices de salud mental, tanto de ansiedad como depresión, bajaron en 1.2 y 2.2 puntos, ¿no? Entonces, el solo hecho de haberlos escuchado y el colaborador sienta que tiene una ambulancia a disposición y un staff de médicos que los va a cuidar física y mentalmente, redujo de una manera muy tangible, ¿no? Los síntomas de ansiedad y depresión. También nació el seguro para familiares no directos, porque escuchamos esto en uno de nuestros censos, donde decían no tengo cómo afiliar a un hermano, a un sobrino, o hasta un suegro o una suegra. Con familia que no sea pareja o Exacto. hijos, ¿no? Entonces desarrollamos estos seguros y tenemos ya varios colaboradores que han podido incorporar a familiares no directos en un seguro en su EPS, ¿no? Entonces sí nos ayuda a tener iniciativas de muchísimo impacto y en familias también, ¿no? Y en bienestar en general, nos pedían deporte, ahora tenemos a nuestros colaboradores haciendo running, vóley, fútbol, etcétera, y las campañas, ¿no? Que comentábamos antes, de ampliarlas, no solo al colaborador, sino a su familia. En definitiva, la información te ayuda a orientar tu accionar, ¿no? O sea, los resultados del censo nos mostraron que no estamos totalmente alejados de las necesidades, pero también nos evidenciaron que teníamos que incidir con mayor
potencia, por decirlo de alguna manera, en algunos ejes, ¿no? Nosotros tenemos 3 ejes principales a partir de esta información, que es el eje de vivienda, a través del Fondo Solidario, donde mejoramos las condiciones de vivienda de nuestros trabajadores, porque sí es una problemática evidente en nuestros resultados. Tenemos otro eje que es de salud financiera, ¿no? Algo muy importante que salió en el censo era el nivel de endeudamiento y el nivel el aspiracional de querer obtener más cosas y que realmente no estaban manejando bien sus finanzas. Entonces, dentro de este eje educamos en temas financieros, en temas de finanzas personales, y también formamos la comunidad de emprendedores. Muchos de nuestros trabajadores, cerca del 40% aproximadamente, manifestaron que tenían negocios, sean ellos mismos, la esposa o alguno de sus hijos, y esto era parte motor contribuyente de la economía familiar. Entonces dijimos, hagamos algo para potenciarlos, ¿no? Y nos ha funcionado bastante bien, nos sigue funcionando hasta ahora. Y el último eje en el cual trabajamos es el eje de salud física y mental, donde buscamos que los trabajadores autogestionen su bienestar, autogestionen el tema de salud. Nosotros, de los resultados, es como encontramos cosas tan sencillas como enseñarles a utilizar sus servicios de salud, que no lo sabían o no sabían que lo tenían. Cosas, datos que tú dices, ¿en serio no sabían esto? Y han sido quick wins accionables de inmediato, potentes, que han transformado. Hemos afiliado, en nuestro caso, los obreros han afiliado a todos sus trabajadores, a todos sus familiares, los que viven con ellos en casa, al CIS. Entonces tenemos el 100% afiliado al CIS. Además, bueno, con las iniciativas que mencionan, yo, bueno, he visto, ¿no?, en los resultados de, pues, las evaluaciones que se han desplegado, que han tenido impactos positivos en los colaboradores, ¿no? Como mencionas, Erika, reducción en temas de casos de depresión, de ansiedad, o también mencionas, Jenny, en el caso de, pues, la mejora de las condiciones de vivienda de los colaboradores. ¿Ustedes cómo perciben que esto ha mejorado o ha tenido un impacto en cuanto al ambiente laboral o en cuanto a otros indicadores relevantes también para la empresa, ¿no? Como el tema de compromiso, engagement, entre otros? Sí, nosotros hemos visto una mejora, como te comentaba, tanto en el INPS, el Office Vibe u otros indicadores, también el engagement y el orgullo que tiene el colaborador de trabajar con nosotros. Pero como comentaba Jenny, ¿no? Creo que es muy importante escucharlos y sobre todo algo que se me ha quedado de la última respuesta es el tema de la autogestión, ¿no? Qué importante es no solamente es como ya, yo tengo el hallazgo del censo, yo te escucho, sé lo que necesitas, pero no solamente te lo doy, ¿no? Sino fomentar esa autogestión de la salud física y mental es fundamental. Entonces, eso es algo también para mí muy importante y que ha tenido mucho impacto en nuestros colaboradores. Sí, y no solo en la salud, Erika, porque en el Fondo Solidario, como un ejemplo, efectivamente identificamos casos críticos donde no tienen pisos o el techo está pasando el agua, ¿no? La zona norte, por ejemplo, en la época de lluvias con el fenómeno del Niño, es un lugar donde nos enfocamos para ayudarlos a que haya una mejora en sus casas. Termina siendo un motor motivacional para ellos, ¿no? Tenemos casos y testimonios lindos donde el trabajador le ayudamos poniéndole un baño y mejorándole el techo, pero se puso la meta de hacer el segundo piso el siguiente año. Entonces ya son testimonios que tú dices, qué lindo que ellos no solamente reciban, sino también piensen en autogestionar y seguir mejorando, ¿no? Bueno, lo que me encanta de los ejemplos que mencionan tanto Erika como Jenny es que, o sea, básicamente demuestran que cuando ponemos en el centro a la persona y en este caso al colaborador y entendemos cuáles son sus necesidades, o sea, podemos lograr desplegar intervenciones que efectivamente tengan un impacto positivo tanto en el colaborador como en su hogar en general, ¿no? Y bueno, en el caso del programa Familias Saludables, o sea, básicamente este programa busca cerrar, ¿no?, estas brechas en los colaboradores en función del entendimiento de las problemáticas y en función a, pues, esta información que se levanta en el censo, conocer cuáles son las brechas de vulnerabilidad que tienen los colaboradores y sus familias. Básicamente lo que en la metodología que utilizan las empresas es primero conocer cuáles son las brechas que tienen los colaboradores y luego en función de eso diseñar iniciativas que cierren estas brechas.
pues comenzamos por ti, Erika, ¿cuál consideras que es la mejor forma en la cual se puede diseñar una intervención que busque cerrar una brecha detectada en un colaborador y su hogar? Bueno, yo siempre soy mucho de experimentar, ¿no? A veces nos quedamos con información, esperamos a tener todo perfecto para lanzar una iniciativa. Sin embargo, yo creo que uno aprende haciendo. Entonces, eso hacemos mucho en la estrategia de bienestar en RIMA, que es como, por ejemplo, escuchamos la necesidad de salud mental, ¿no? Sabemos que es un tema importante y fundamental. Y bueno, nos juntamos con otras áreas, que también es muy importante, no solo guardarte tú la información, ¿no? Sino compartimos con innovación o con estar bien. eh, Esta necesidad en salud mental y teníamos, todo salió con una conversación muy orgánica con la silla que acabamos de lanzar de salud mental con realidad virtual y dijimos, bueno, hagámoslo, ¿no? Y movimos algunas cosas en el centro de bienestar y manos a la obra. Entonces creo que es muy importante no solo quedarte con la información y no esperar a que todo esté alineado o perfecto para accionar, ¿no? Ya en el camino uno va a ir aprendiendo y ajustando, escuchando ya los comentarios de los colaboradores. Y es lo que te decía con nuestra zona de bienestar mental que ahora tenemos en la oficina. Y es algo que en el camino tú vas ajustando. Entonces yo diría eso, ¿no? No tener miedo a experimentar, ¿no? Porque para eso tienes a tus colaboradores también para escucharlos, ¿no? Obviamente algo bien diseñado, pero en el camino puede ir cambiando y ajustándose. Claro, tal cual, tal cual. Y en tu caso, Jenny, con los proyectos que han desplegado a partir de la información que se levantó con TASA, ¿qué metodología o qué aproximación utilizaron para poder diseñar estas intervenciones? O sea, ¿cómo llegaron al tema de que el Fondo Solidario es lo que necesitan los colaboradores? Basados en la información, ¿no? En el censo, le hicimos un zoom a aquellos ejes o dimensiones que nos llamaban la atención y también y la complementamos acercándonos a ellos, ¿no? Adicionalmente hicimos focus, tuvimos sesiones de conversación, de escucha y también pusimos sobre la mesa sesiones de retrospectiva de algunos programas que ya habíamos tenido. Y eso complementó la necesidad de un cambio. De un cambio para bien, ¿no? Para que la iniciativa realmente tenga un eco y una respuesta en ello significativa. Al inicio, cuando observamos los índices de vulnerabilidad que teníamos, sí nos preocupamos y quisimos explorar aún más en estas realidades. Entonces programamos visitas a sus casas para entender este nivel de criticidad, ¿no? Porque en documentos, en papel, decías, oye, ¿qué pasa? ¿No? Tiene todos estos problemas. Y efectivamente, encontramos de dos realidades. Algunos que no necesariamente habían llenado bien la información y bueno, eso se fue curando en los siguientes censos, pero otros que sí. Entonces, enfrentarnos a esta realidad y sensibilizarnos ante un trabajador nuestro que vive en determinadas condiciones fue potente. El Fondo Solidario nace de esa manera. Como mencionaba hace un momento, como buscamos el tema de la autogestión, nuestro Fondo Solidario es 70-30. Tiene un aporte de 70% de tasa y 30% lo asume el trabajador. Entonces, esto ayuda a que no se convierta en un tema asistencial, sino que también el trabajador forme parte de su desarrollo. Perfecto. Y bueno, un poco lo que también puedo percibir de lo que me comentan es que a partir de pues, ese entendimiento claro sobre cuál es la problemática que enfrenta el colaborador pues, y su familia, pues se pueden lograr diseñar soluciones que busquen cerrar esa brecha en particular, ¿no? Y bueno, para cerrar, quiero mirar hacia adelante y básicamente lo que nos deja como enseñanza, pues este proyecto Familias Saludables y cómo cada una de las empresas del grupo pues ha desplegado ese proyecto en la realidad de sus colaboradores, es que podemos tener un mayor entendimiento sobre que
las necesidades de los colaboradores van más allá de los temas, del tema salarial, del tema de beneficios, sino que enfrentan pues realidades complejas como la población en general, ¿no? Temas de educación, temas de salud, temas de vivienda, entre otros, ¿no? En tu caso, Erika, me gustaría que nos comentes qué aprendizajes te gustaría compartir con nosotros sobre pues este proceso del censo y cómo fue el trabajo que se hizo en RIMAC. Miren, a mí me gustaría hacerles una pregunta tanto a ustedes como a los que nos están escuchando, ¿no? Y es, ¿qué los motiva a ir a trabajar? ¿No? Algunos tenemos alguna motivación de repente más profesional, otros trabajamos por nuestra familia. Entonces vuelve a lo que les decía al inicio, ¿no? Que cuando entra el colaborador, no solamente entra el colaborador, entra con todo lo que viene. Claro. Entonces, cuando nosotros, y esta es una enseñanza o algo que aprendí mucho con las experiencias en el censo con RIMAC, cuando nosotros dejamos de ver al colaborador solo como un colaborador y como todo lo que trae, que va vinculado al censo, ¿no? A la vivienda, educación, salud, familia, etcétera. Creo que ahí es cuando realmente haces match con el propósito que tiene tanto tu empresa como Aporta o todas las iniciativas que puede tener. Entonces, ese es mi mayor aprendizaje, ¿no? Cuando ves a la persona más allá de que es solo un colaborador que viene a cumplir un horario, ¿no? O ciertas metas u objetivos. Cuando tú entiendes que esa persona es un todo, es que todas las estrategias e iniciativas que tú haces, como cuenta Jenny con el Fondo Solidario, nosotros con el Centro de Bienestar, Crecer, Volar, etcétera, es que estas iniciativas son más humanizadas y más personalizadas y tienen un mayor impacto, porque el colaborador siente también que no es solo cumplir un número o una métrica o un objetivo, sino que realmente hay un interés de la compañía por su bienestar y de las personas que son importantes para ellos. Jenny, y en tu caso, bueno, entendiendo que también TASA enfrenta pues realidades diferentes entre los perfiles de colaboradores, ¿qué les funcionó para generar confianza en estos colaboradores y que puedan pues participar de estas iniciativas? Sí, qué importante lo que me preguntas, porque nosotros partimos de que los líderes se compren la importancia de trabajar con los colaboradores. Entonces son los líderes quienes finalmente despliegan el censo. No despliega bienestar, no despliega el equipo de proyectos, sino que partimos de un cascadeo donde los líderes entienden la importancia, saben que se va a hacer esta información y buscan a los trabajadores en sus espacios, en sus círculos de confianza, en sus charlas de 5 minutos y promueven que se llene esto. Entonces, desde un líder comprometido con estas iniciativas, empieza a generarse la confianza. Y desde un trabajador informado a quien le dices qué va a pasar con esta información también. Y esta confianza se va ganando a lo largo del tiempo también. El primer censo, la confianza que tenían en el primer censo no es la misma a la que tienen la que han llenado este año. Este año ellos tienen evidencia de que el censo funciona, que el censo tiene un resultado posterior porque ya han visto testimonios, tienen programas de los que ellos disfrutan. Entonces ya para ellos el censo es como que, ok, sí lo voy a llenar porque yo sé que TASA con eso hace algo para mí. Es importante, Jenny, como mencionaste, conocer cuáles son las realidades a las cuales se enfrentan los colaboradores y en función a eso poder pues, ajustar estos proyectos y que básicamente busquen cerrar esas brechas, ¿no? ¿Tienen algún ejemplo que consideren clave para poder manifestar o evidenciar cómo es que pues, este entendimiento de las necesidades de los colaboradores se tradujo en una mejora en su calidad de vida? Sí, en verdad hay muchos ejemplos bonitos y muchos testimonios bonitos con las iniciativas que se vienen desplegando. Recuerdo alguno de las visitas de entrega del final de las casas mejoradas, la felicidad de la familia, la felicidad de los niños que viven en esa casa, ¿no? Un niño que te diga, señorita, este es el espacio más lindo de mi casa, o que te digan, este baño
por primera vez me voy a bañar con agua que cae de la ducha. Entonces, son cosas que realmente son potentes y impulsan a seguir haciendo más cosas, ¿no? El caso que les conté hace un momento del trabajador que se puso como meta hacer su segundo piso y al año siguiente lo logró y que nos cuente feliz de que lo ha logrado, son ejemplos en verdad bastante valiosos. Sí, bueno, en nuestro caso también hemos tenido, por ejemplo, un colaborador que fue al centro médico porque se sentía un poco mal y terminó siendo un problema mucho más serio, cardiológico, y el agradecimiento que él tenía luego cruzándotelo en la oficina, ¿no? Ya en sus controles, porque tenemos el programa de crónicos también, y era encontrártelo y decir, mira, he bajado tanto de peso, ya estoy controlando mis triglicéridos, mi colesterol. Entonces ese cambio de vida y los testimonios que ya son los casos como que tú ves en una emergencia, pero nosotros ya los terminamos viendo a largo plazo también. Y eso nos genera mucha satisfacción. Y también nos pasó con los programas de Volar y Crecer. De hecho, con el censo se identificó que teníamos muchísimos colaboradores con hijos de 6 a 17 años. Entonces, este año hemos implementado Crecer por primera vez y el agradecimiento de los papás, las mamás, de tener un programa en el que abordas temas tan complejos como tener hijos de repente en una edad complicada y en un mundo complicado como es ahora con la tecnología, redes sociales, etcétera, y en el que nosotros con mucha apertura a través del programa tocamos temas que probablemente no se toquen diariamente, también ha generado un muy bonito impacto, ¿no? en ellos. Muchas gracias por compartirnos sus experiencias. Y bueno, yo sé que del otro lado, quizás las personas que nos están escuchando, luego de escuchar, ¿no? sus casos, de cómo han implementado estos proyectos, tanto en Rima como en Tasa, se preguntarán, ¿cómo hago yo para hacer esto en mi empresa, ¿no? ¿Qué recomendación les darían para que puedan ejecutar algún proyecto similar? No necesariamente tiene que ser el censo tal cual como nosotros lo entendemos en las empresas de Breca, sino para poder tener inputs, ¿no? Sobre qué es lo que necesitan sus colaboradores. Bueno, como le decía Jenny, es muy importante entender de que estas estrategias no son solo del área de bienestar o de talento o recursos humanos. Es importante que los líderes sepan que esto es importante y es estratégico también, porque va a tener una influencia directa en la productividad, en la marca empleadora, el engagement, la satisfacción de la persona, el compromiso que tiene con la empresa, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental que todas las áreas lo entiendan y no lo vean solo, ay, es una iniciativa de bienestar o de talento, etcétera. Creo que eso lo puede marcar una diferencia muy importante y también trabajar con las áreas, los resultados. Si bien es cierto, nosotros tenemos los resultados que son resultados pues muy importantes, ¿no? Y personales. Es importante también compartirlo con las demás áreas, ¿no? Porque tenemos una parte en el censo que habla de comunicación. Sí. Entonces, decirle a comunicación es, oye, de repente en el censo ha salido que cierta estrategia o cierto canal de comunicación es el más escuchado. Y eso les puede servir a ellos también, ¿no? Y creo que no solo quedándote tú con la información, sino también con las distintas áreas, también marca una diferencia y apoyarte. Porque nosotros de bienestar nos apoyamos mucho con el área de comunicación interna, cultura, y así podemos llegar a muchas más personas, ¿no? Pensando en otras compañías y cómo trabajar y seguir haciendo impacto, ¿no? Seguir generando impacto en la vida de nuestros trabajadores, yo estoy segura que todas las compañías tienen programas, tienen iniciativas, ¿no? La invitación es sumar a esto la escucha, ¿no? Buscar espacios de feedback con ellos mismos. ¿Qué está funcionando? ¿Qué no está funcionando? ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? Eso es potente porque te ayuda a darle un giro
a la iniciativa, te ayuda a buscar que ésta tenga mejores resultados al final de cuentas, ¿no? Y no tenerle miedo a escucharlos, ¿no? Sí. Porque a veces se puede pensar en que, oye, si los escucho, voy a tener una gran lista de pedidos, una gran lista de cosas que ellos esperan. Sí, probablemente, pero esa lista de pedidos se convierte finalmente en iniciativas poderosas porque parten de sus necesidades reales, ¿no? Entonces, puede ser una lista larga, pero finalmente las priorizas por el número de gente a la que la necesita o no. Tal cual, sí. Y bueno, de lo que me comentan, creo que básicamente este plan de acción se podría resumir en 3 puntos principalmente, ¿no? Primero, preguntar al colaborador qué es lo que necesita, tanto él como su familia. Entender, como tú bien mencionaste, Erika, que no es solo el colaborador el que va a la empresa, sino el colaborador trae a su familia, trae sus preocupaciones y en función a, pues, poder entender mejor esas preocupaciones que puede tener el colaborador, podemos también tener colaboradores más productivos, más comprometidos y demás, ¿no? Luego, como segundo punto, medir. O sea, no tiene que ser un cuestionario demasiado largo o manejar un set de indicadores muy grandes, sino que tienen que ser los indicadores que consideramos relevantes para, pues, medir estas brechas de vulnerabilidad. Y por último, actuar, ¿no? Siempre manejando, como tú me mencionaste, Jenny, el tema de las expectativas, ¿no? Tampoco, digamos, prometer cosas que no vamos a cumplir, sino actuar en las dimensiones en las cuales nosotros veamos que sí podemos actuar y que generemos un cambio lógicamente en el colaborador. La evidencia ya nos mostró el camino. Cuando el colaborador tiene sus necesidades satisfechas, cuando su familia está en buenas condiciones y su calidad de vida es la adecuada, vamos a tener colaboradores más productivos y más comprometidos con la empresa, ¿no? Gracias, Erika. Gracias, Jenny, por acompañarnos en este espacio. Gracias a ti, Renzo, por la invitación. Sí, muchísimas gracias. Creo que estos espacios ayudan a compartir estas experiencias y motivamos a más empresas a sumarse. Y esperemos que, pues, este podcast pueda inspirar a otras empresas a poder desplegar iniciativas como esta, ¿no? Entendiendo qué es lo que necesitan sus colaboradores y atendiendo, pues, estas brechas que se puedan detectar.